un webinar más en relación con lo que es la violencia laboral y, por supuesto, la NOM 035. El tema de hoy que causó polémica es si un colaborador grita o dice groserías, ¿es violencia laboral? ¿Se podría considerar como tal violencia laboral? Bueno, ahorita vamos a conocer los conceptos, vamos a conocer también el fundamento legal y, por supuesto, bueno, pues determinar si es o no es violencia laboral. Adicional, bueno, pues también me gustaría que pudieran participar aquellos que han sufrido violencia laboral o que se han sentido violentados laboralmente. Creo que sería un buen momento para que nos cuenten su historia y, bueno, pues podamos compartir en esta sesión el día de hoy. Les recuerdo, bueno, que esta es una transmisión en vivo que, bueno, estaremos transmitiendo a través de Facebook, TikTok y YouTube, por supuesto, las redes sociales, en las cuales pueden ustedes también encontrar los demás webinars que hemos realizado el año pasado y en estos meses. Los patrocinadores de este evento, Desarrollando Negocios, Econometría y Negocios, DBC Empresarial, Central CIBA, pueden encontrar información acerca de sus servicios en los enlaces que vienen aquí, econometría.com.mx, centralciba.com, denegocios.com.mx. Por favor, visiten nuestras páginas para que puedan conocer todos los servicios integrales para su organización. Y bueno, comencemos con esta frase que dice: me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer el bien solo es temporal. El mal que hace es permanente. Y así pudiera suceder en las relaciones de trabajo o en la relación laboral, ¿no? Que algo pudiera no considerarse como violento, pudiera parecer que se hace a favor de alguna situación o de algún evento. Sin embargo, bueno, debemos de pensar en la consecuencia de ese acto. Esta frase la dijo Mahatma Gandhi, por supuesto, el principal promotor de la paz a nivel mundial y, bueno, quien estaba en contra de todo tipo de violencia. Mi nombre es Nayeli Larios, soy implementador en temas normativos de Secretaría del Trabajo. En los webinars anteriores seguramente han visto la participación en temas de seguridad e higiene, en temas de condiciones generales del trabajo, de capacitación, adiestramiento y productividad. Me encanta el tema de automatizar actividades. Creo fervientemente en la automatización. De hecho, hemos participado en el desarrollo de la plataforma ISO Admin, que es la que nos ayuda a implementar los servicios de manera más rápida. Y bueno, al igual que muchos de ustedes, bueno, creo que las normas de Secretaría del Trabajo y cualquier norma de seguridad y higiene, pues nos ayudan dentro de la organización a establecer un área segura, ¿no? Y con mejor comunicación y con mejor clima organizacional. Es difícil la implementación, definitivamente es difícil todo lo que tiene que ver con los formatos, la documentación, el analizar a detalle el concepto. Sin embargo, bueno, debe de ser nuestro propósito día a día implementar estos conceptos que nos ayudan dentro de nuestra organización. Bueno, la idea principal de este webinar es que conozcan más que mejores prácticas, ideas para evitar en cierta forma la violencia laboral y, por supuesto, dar respuesta a la pregunta, ¿no? A la pregunta específicamente de si es violencia un grito de un colaborador relacionado con dentro de la organización. Vamos a comenzar con esta introducción. Una situación de conflicto, específicamente este tema de un grito, se puede dar entre colaboradores, se puede dar de supervisor o de jefe al siguiente nivel y, por supuesto, desde la dirección a los supervisores, ¿no? No hay ninguna relación humana que evite un conflicto, porque al final somos seres humanos con pensamientos, con ideas, con creencias, y bueno, no necesariamente pensaremos igual y seguramente tendremos diferencias en la forma de actuar. Sin embargo, es nuestro comportamiento el que determina si es violencia o no es violencia la forma en la que me comunico. Fíjense que el Organismo Internacional del Trabajo
o la abreviación ILO, International Labour Organization. Esta institución a nivel internacional, este organismo ha determinado 3 tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Muchas veces pensamos que la violencia puede ser únicamente física o una violencia sexual, ¿no? A través del acoso. Sin embargo, también existe la violencia psicológica, y esta violencia psicológica pues nos da conceptos como amenazas y violencia verbal, nos da este tema de abuso psicológico, intimidación, el concepto móvil y el concepto de acoso. De hecho, esta violencia psicológica es difícil en algunos momentos identificarla, o pudiera ser muy sutil cuando nosotros la vemos en nuestra organización. La violencia física, bueno, cuando hablamos de violencia creemos que solamente debe de ser con golpes, o creemos erróneamente que solamente llegando a golpes sería una violencia. Entonces, bueno, estos 3 conceptos son los que maneja la Organización Internacional del Trabajo, y pues es muy importante que abramos nuestra mente en estos 3 conceptos y no solamente identifiquemos un grito como tal como una violencia laboral, sino estos 3 aplicarían. Y fíjense que este organismo internacional dijo específicamente que la relación con el agresor, en el caso de este tipo de violencia, puede ser desde el supervisor, un colega, un cliente, conocidos y familiares, y por supuesto desconocidos, ¿no? En su último nivel podemos toparnos con un desconocido, bueno, que pudiera aplicar una violencia. Y bueno, en clientes, ¿cuántos videos no hemos visto en redes sociales donde prácticamente un cliente agrede al trabajador, bueno, tanto verbalmente e incluso físicamente, por algún problema de calidad, por alguna mala comunicación, incluso por esta autoridad, ¿no?, que siente el cliente? Y lo mismo sucede con el colega y con el supervisor. El supervisor, aquella persona que está o es en una posición superior a la jerarquía directa, y bueno, pues siente este poder como tal, agredir al colaborador. Y bueno, en la misma línea, con la parte de los colegas, que también podemos encontrar, que pueden tener esta agresión o esta violencia laboral. ¿Ustedes han sufrido de este tipo de violencia? Por ejemplo, voy a decir, si yo regreso a la lámina anterior, ¿en su organización tienen este tipo de violencia psicológica? Por ejemplo, amenazas, violencia verbal, ¿tienen algún abuso psicológico? Por favor, ojalá puedas levantar la mano y puedas compartirnos tu experiencia, por supuesto, en relación con esta violencia que creas o que sientas que has vivido dentro tanto del trabajo como de fuera del mismo. Creo que aquí tengo activo un micrófono. Ajá. Sí, hola. Yo sí quiero compartirles mi experiencia. Fue hace poquito en una Ay, gracias, empresa Mariel. Uh-huh. que hace depilación con láser. Es muy famosa aquí en Veracruz. En una de las sucursales está en Plaza Américas. Bueno, ahí en esa empresa te prometen que vas a ganar un montón de dinero, ¿no? Pero te dicen desde un principio en la capacitación que te van a estar presionando mucho, mucha presión, mucha presión, mucha presión. Y dije, bueno, va. Trabajé en un banco, en el banco también era mucha presión. Dije, pues aguanto, ¿no? Va, me aviento. Entro a trabajar y pues no, no era presión, era un hostigamiento laboral horrible y maltrato psicológico, tanto de mi gerente directamente, todo era vía remota, todo se manejaba por medio de una aplicación en la computadora que está en la sucursal, que se llama Slack, la aplicación. Entonces para todo te llamaban cada 5 minutos: oye, ¿por qué no has vendido? Oye, vende, oye esto, oye lo otro. Si no entraba un cliente, pues te decían, oye, si entraba un cliente y no le lograbas vender, te decían, oye, ¿por qué no le vendiste? ¿Por qué no le insististe? Y, o sea, dices, bueno, eso es presión, pero empezaron las cosas feas, porque empezaron a decirnos, es que la que no vende es por floja, por huevona, porque están relajadas, porque no quieren vender, porque no quieren ganar dinero. O sea, llegaron al grado de decirnos así literal, el dueño nos empezó a escribir así en grupos, porque era un grupo para varias sucursales, tanto de aquí de México como de Colombia. Llegó a correr a una de las chicas en el grupo, le dijo, oye, tú fulanita de tal sucursal, te vas, andas toda fodonga, toda fea, aquí tienes que venir bien vestida y yo así no te quiero en mi empresa, vete. Y ya le dijo ahí al fulano que hacía las nóminas y demás,
que pues le pagara los días que había trabajado y que se fuera. Pero sí era muy feo porque todos los días nos estaban insultando y diciendo que éramos unas flojas, unas huevonas, que no queríamos vender. Sí, es muy, Sí. muy feo trabajar así. Me imagino, Mariel, la verdad es que yo creo que la experiencia que tuve, seguramente en muchas otras empresas también se tiene el tema de abuso psicológico. Y Sí, bueno, ¿saben cómo es? Es como a veces no nos damos cuenta que puede ser violencia psicológica, pues porque nos vamos acostumbrando a un clima organizacional, ¿no? Nos vamos acostumbrando a una situación, a una forma de comunicación. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer es estar alerta de estas situaciones y bueno, al final uno tiene que decidir si permanecer o continuar, ¿no? Y bueno, cada quien respecto de su forma de ser toma esa decisión en su carrera profesional y en la vida, ¿no? Muchas gracias, Mariel, por compartir, te agradezco mucho. de nada. Pues bueno, si alguien más quiere compartir, por favor, pueden con mucho gusto abrir el micrófono y darnos sus comentarios. Fíjense que precisamente el desafío de la definición de lo que es violencia laboral, de hecho la Organización Internacional lo marca como tal, como un desafío, es entender si la cobertura de trabajadores, son estos 4 conceptos. La primera es extender a los trabajadores independientes. Muchas veces la violencia laboral se piensa que es únicamente dentro de trabajadores, ¿no? Pero la violencia laboral puede existir también con aquellos trabajadores que están fuera, que son independientes, que están como honorarios, tal vez que están como asimilados, que son temporales, es decir, aquellos que no están fijo como tal en la organización. También a las personas sin empleo, únicamente por el hecho de que no tengan trabajo, podemos decir, bueno, es que no es violencia laboral, pero si entramos a una organización, a un lugar donde están realizando una actividad, una venta, una comercialización, y pues hay violencia, pues definitivamente existe en el ámbito y no podemos decir, ah, bueno, porque entró un extraño a este centro de trabajo y se le trató mal, no tenemos violencia laboral. O decir, bueno, es que tratamos mal a los de afuera, pero a los de adentro los tratamos bien. Eso es ilógico. Entonces, bueno, la violencia laboral existe y es uno de los desafíos que marca este organismo como tal, que las organizaciones abramos los ojos para entender que la violencia laboral va a existir en todos los ámbitos, ¿no? También otro punto importante es que se extiende la violencia autoinfligida, ¿no? O sea, nosotros mismos la generamos estos actos precisamente pues para tenerlos, ¿no? Ustedes saben que existen estas relaciones tóxicas o relaciones dañinas. Entonces, bueno, pues lo mismo sucede con el tema de actos de violencia. Los actos de violencia pueden ocurrir también fuera del trabajo. De hecho, es una de las ideas erróneas, ¿no? Si te molesto dentro del horario de trabajo, pues es violencia. Y si te molesto fuera del horario de trabajo o te molesto fuera de las instalaciones, no es violencia. Entonces es algo incongruente. O sea, va a haber violencia porque hay una relación, hay un efecto directo del trabajo de la persona y por supuesto va a haber una consecuencia de esa interacción con esas personas. Y bueno, pues va a haber violencia fuera del horario de trabajo, fuera del centro de trabajo, en cualquier momento, siempre y cuando se genere estos actos que mencionábamos, ¿no? Amenazas, abuso psicológico, intimidación, acoso, etc. Los actos de violencia pueden ocurrir, bueno, esto ya lo mencioné, no todos los actos en el lugar de trabajo están relacionados con el trabajo. Muchas veces pensamos que tiene que ser también únicamente relacionado con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Mariel que nos compartía su experiencia y decía, bueno, es que nos dicen flojas, ¿no? Y ya no tiene que ver con el trabajo. Entonces es una situación o una relación que está ajena y tal vez la persona decía, bueno, pues es que tienes que venir bien vestida, ¿no? Formalmente. Y pues ahí nosotros casamos la información de trabajo con esta expresión. En fin, al final es la comunicación, cómo decimos las cosas y la forma en la que las decimos para considerarse violencia y las acciones que llevamos a cabo para considerarse violencia laboral, ¿no?
Lo más importante es que no piensen que solamente es violencia cuando hablamos únicamente del trabajo. Cuando tenemos estas relaciones personales va a ser violencia en cualquier concepto, en cualquier tema que tratemos, si abusamos o tenemos estas acciones directamente con la persona. Fíjense que en México el organismo internacional en 1986, 82, si mal no recuerdo, determinó lo que eran los factores de riesgo psicosociales. Y a México nos llega la norma, la NOM 035 hasta el 2018. Y la norma 035 es la que habla precisamente de violencia laboral. Es el primer concepto que se integra en una organización de trabajo. O sea, antes no definían a detalle lo que era violencia laboral, ¿no? Ni se daba un tratamiento como tal, es decir, en la legislación en México no teníamos un tratamiento para este concepto. Entonces, bueno, y la norma como tal no nos dice directamente vamos a analizar violencia laboral. Nos dice que el objetivo de ella es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Dimos un webinar hace 2 semanas en relación con lo que es promover un entorno organizacional favorable. Ojalá y lo puedan revisar a detalle, pues, para tener en cuenta todo el concepto amplio que nos marca esta norma. Y la norma con estos 4 verbos lo que nos dice es tienes que establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. Y dentro de los conceptos que pide identificar es la violencia laboral. Entonces, imagínense qué difícil dentro de una organización darnos cuenta que tenemos violencia laboral, ¿no? Que nosotros pudiéramos actuar con violencia laboral. Si nosotros hacemos un acto de reflexión, posiblemente no nos consideramos violentos ni consideramos que pudiéramos ocasionar esta violencia o que generamos esta violencia laboral. Pero entonces el primer paso es identificarlo, parte de la norma que nos pide. De ahí dice analizar, examinar detalladamente una cosa, considerando por supuesto las partes, conocer sus características o cualidades o estado y extraer conclusiones. Es decir, tenemos que analizar cómo es que se genera esta violencia laboral, cómo es que se origina. Y la norma nos establece ciertas actividades que debemos realizar precisamente para tanto identificarla, analizarla y lo que más nos pide es prevenirla. Entonces también nos va a pedir que tomemos medidas para evitar que ocurra esta violencia laboral y por supuesto nos va a pedir que promovamos este entorno organizacional favorable. Si nosotros revisamos la norma, está estructurada en 13 apartados. El inciso 5, 6 son las obligaciones del patrón, de los trabajadores. Y bueno, de ahí tenemos el inciso 7, donde identificamos y analizamos estos factores de riesgo y evaluamos el entorno organizacional favorable. Y de ahí, una vez que analizamos, identificamos, pues lo que tenemos que hacer es establecer medidas de prevención y acción contra estos elementos que ya analizamos. Muchas organizaciones se quedan hasta el inciso 7 de identificar y analizar. Pocas buscan esta medida de prevención o estas acciones de control precisamente para evitar la violencia laboral. Porque también tiene que ver con la cultura, también tiene que ver con la propia organización, ¿no? Entonces, este paso número 8, la mayoría de las organizaciones se lo saltan, ¿no? O a veces lo implementan sin ser conscientes de ello. Y bueno, después tenemos los demás incisos de la norma, unidades de verificación, procedimientos, vigilancia, bibliografía, concordancias con normas internacionales. Esta norma la pueden descargar de nuestra página de solucionesdbc.com, taller NOM 035. Ahí pueden encontrar la norma 035 con todo el detalle acerca de violencia laboral. Si quieren, con mucho gusto también se las enviamos por WhatsApp para que la puedan conocer y analizar en el concepto de violencia laboral.
Y fíjense que la norma nos va a dar el concepto específico en su cláusula 7.2, en el inciso G. Y dice la violencia laboral de conformidad con lo siguiente: acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Esto es lo que conlleva o lo que conceptualiza la NOM 035 en cuanto a violencia laboral. Nos va a decir que puede haber un acoso psicológico, es decir, aquellos que van a dañar la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad, la integridad del trabajador. Y son acciones de intimidación sistemática, persistentes, o sea, como nos comentaba, Marifer nos decía pues, que generan insultos, ¿no? Humillaciones en cierta forma, y bueno, que al final tenemos esta indiferencia o este rechazo, ¿no? Directamente de la organización hacia nosotros, y por supuesto vamos a tener amenazas, ¿no? Entonces, todo esto, así como Mariel y seguramente como muchos más, cuando tienen estos eventos de violencia laboral, van a sufrir lo que es depresión, van a sufrir aislamiento, van a sufrir pérdida de la autoestima. Entonces, son los efectos que vamos a ocasionar en el colaborador directamente. Desafortunadamente para la NOM 035, lo que es el acoso sexual no lo considera como parte de la violencia laboral, a diferencia del Organismo Internacional del Trabajo, que sí lo considera como parte del concepto. Y bueno, la norma no lo considera porque es un aspecto ya legal, ¿sí? Más que estar dentro de una norma de obligación a nivel nacional, bueno, ya es un aspecto legal que debe de ser tratado. El hostigamiento, es decir, el ejercicio de ejercer o de poder ejercer una relación de subordinación frente a la víctima, ¿no? Y el agresor. Y bueno, pueden ser conductas verbales, físicas, incluso ambas, ¿no? Podemos tenerlas. Decía Mariel, es que me hablaban cada 5 minutos, ¿no? Y me preguntaban, oye, pues, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿No? Esa forma de ejercer el poder sobre la otra persona, bueno, pues también es el hostigamiento. Malos tratos, bueno, definitivamente aquellos que van a consistir en los insultos, en burlas, en humillaciones, en ridiculizar al trabajador, ¿no? Y son de manera continua y persistente. Esto es lo que vamos a encontrar como malos tratos. Fíjense que si vemos la violencia laboral, la podemos detectar de manera muy sutil en la organización, hasta de manera directa, ¿no? Y entonces, este gráfico que preparamos para ustedes y que se les enseña en el taller de la NOM 035, comienza con algo muy sencillo y cómo va incrementando el nivel hasta lo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar una indirecta, ¿no? Un comentario indirecto así muy, muy sutil, muy, muy malo. Puedo alzarle la voz a alguien y ya voy a incrementar el nivel. Puedo decirle groserías y puedo llegar hasta golpes, ¿no? Y en todos estos se va incrementando el nivel de violencia. En el caso del tema sexual, pues puede comenzar con un piropo, ¿no? Con una insinuación sutil, con un contacto físico ligero, hasta el abuso sexual, ¿no? Por completo. Lo mismo sucede con el hostigamiento. Puedo comenzar con hostigar, con presionar, luego la difamación, luego excluir y denigrar, y al final hasta la intimidación psicológica, ¿no? Todos van a incrementar. Lo más importante dentro de nuestra organización es darnos cuenta cuando estamos en los primeros niveles. Ustedes pueden hacer algo cuando estamos aquí. Como organización podemos parar la situación, podemos decir, oye, cuidado con estas indirectas, oye, mejora la comunicación, oye, cero piropos, por favor, cero hostigamientos. O sea, podemos emprender acciones que nos ayuden a evitar que lleguen hasta el último nivel. El problema es que tenemos que desarrollar este sentido, o como yo digo, parar las antenas, ¿no? O sea, parar nuestras antenitas para ver qué es lo que está dentro de nuestra organización y detectarlo. Yo les aseguro que si ustedes salen ahorita a su organización, paran las antenitas, ven el comportamiento dentro de la organización, ustedes podrán detectar acciones de mejora precisamente para evitar que una situación pequeña
transite hasta una situación completamente difícil, ¿no? Y va a ser violencia tanto en el aspecto físico como en el psicológico. Y pueden desatar una serie de fenómenos que van en orden ascendente y van agravando la situación. Una persona, o sea, cuando ustedes son testigos de una indirecta, pues tal vez se ríen, ¿no? O hacen algún comentario o simplemente no le ponen importancia, ¿no? No les va a afectar psicológicamente. Pero si ustedes viven en una situación donde hay golpes, en una organización donde ha habido golpes o donde es común verlo, entonces sí van a vivir un momento de estrés y por supuesto que les va a generar esta angustia o esta inestabilidad laboral. Lo mismo sucede con esto. Seguramente un piropo ustedes podrían decir, bueno, es normal, somos mexicanos, a todos nos gusta. Bueno, aquí es donde empiezan las percepciones, ¿no? No a todos nos gusta. Y bueno, nosotros mismos damos excusas para considerar que es permitido o que puede ser permitido dentro de la organización. Y bueno, pues es algo que debemos de cambiar por completo en nuestro chip, en nuestra cabeza, para poder encontrarlos y detectarlos. Entonces, bueno, parte de las recomendaciones, por supuesto, es detectar si es estas acciones en su mínimo nivel para poder tomar acciones. Imagínense una organización que tiene esto o que tiene esto. Quitar esta cultura va a ser mucho más difícil que cuando comienzas con algo pequeño, con algo ligero, ¿no? Llegar a esto, pues ya va a generar desconfianza total en la organización y entonces, bueno, al área de recursos humanos, a la dirección, a la gerencia, le va a ser más difícil cambiar la organización, la cultura organizacional cuando tenemos estos niveles, ¿ok? Entonces piensen hoy en día en detectar estos niveles bajos, estas sutilezas de violencia laboral y no llegar hasta acá para poder tomar una acción, ¿sí? Hoy pueden emprender acciones a estos niveles posiblemente, pero ya estos y estos toman más tiempo. Y bueno, la pregunta, cuando un jefe, un compañero grita, ¿es violencia laboral? Ese es el anuncio, ¿no? Y prácticamente aquí entra 3 temas, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la comunicación? El contexto de la comunicación, si está gritando de felicidad, si está gritando de emoción, por supuesto que no va a ser violencia laboral, ¿no? El contexto no nos lleva a creer que es violencia laboral, ¿no? La segunda es, ¿cuál es la comunicación? ¿Qué es lo que estoy comunicando con el grito? ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Una exigencia? ¿Un riesgo? ¿Un peligro? ¿Algo que estamos viendo? ¿O simplemente una llamada de atención? Entonces, ¿cuál es la comunicación que se tiene cuando se grita? Y la tercera, ¿cuál es la cultura? Porque en ciertas culturas es normal hablar en voz alta, por supuesto, en decir ciertas palabras que para nosotros como mexicanos pudieran ser ofensivas y para otras culturas no ser ofensivas. Entonces también tenemos que conocer cuál es la cultura de la persona que está al frente o que está gritando y que por lo tanto debemos nosotros conocer. Y esto de la cultura sucede en diferentes sectores, ¿no? En el sector de medicina, en los sectores donde intervienen diferentes culturas, el petrolero, por ejemplo, ¿no? Donde es común diferentes culturas y que una grite y la otra no grita. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es conocer la otra cultura para entender si el grito que hace es realmente una violencia laboral. Mientras estos 3 y mientras el grito no tengan que ver con estos conceptos que nos marca el organismo internacional, es decir, que el efecto no sea amenazas y violencia verbal, un abuso psicológico, una intimidación, un mobbing, un acoso, pues entonces si no tiene estos objetivos o estas líneas, pues no va a ser violencia laboral, ¿no? Lo vamos a considerar solamente cuando el enfoque, el objetivo sea estos 3 alcances. Y bueno, al final podríamos decir, ¿qué podemos hacer al respecto cuando vemos esta situación precisamente de violencia laboral? Habrá momentos
que dependiendo cómo estemos viviendo la violencia laboral, podremos tomar acciones, ¿no? Y el primero, para todos nosotros como colaboradores, debemos de ser objetivos en la comunicación. Es decir, decir claramente, sin ofensas, sin comunicación sutil o violenta, lo que queremos expresar del trabajo. El segundo punto es ser fiel a los hechos, ¿no? La mayoría de los casos, y ustedes seguramente lo ven, a veces la información no se transmite o los hechos no ocurren de la misma forma como se dice, ¿no? Entonces, como colaboradores, como parte de una organización, tenemos que ser fiel a los hechos para evitar más violencia que existe. Y por supuesto, ser enfocado en el trabajo. Cuando la violencia es hacia nosotros, pues al final cada uno de nosotros tomará una decisión al respecto de continuar en el trabajo, mejorar nuestro clima organizacional o simplemente salir y buscar otras opciones, ¿no? Lo que es la realidad, bueno, es que también nosotros tenemos que promover un entorno organizacional favorable. Y no porque exista violencia enfrente, significa que nosotros también debamos de participar en ella. Entonces, ser objetivos en la comunicación, ser fiel a los hechos y ser enfocado en el trabajo. El segundo punto a nivel directivo, definitivamente mejorar la comunicación efectiva es algo que nos ayuda en la gerencia, en la dirección, a ser mejores líderes o a ser mejores personas para precisamente lograr objetivos, ¿no? Tenemos que comunicar hechos, acciones, resultados y no focalizarnos en la persona o no focalizarnos específicamente en los sentimientos, ¿no? O en la situación o en el problema. Cuando nosotros nos enfocamos directamente en el problema, bueno, pues maximizamos la situación y por supuesto los sentimientos y todo sale primero. Y lo que tenemos que hacer es ver los hechos, acciones y resultados. Esa es nuestra parte, nuestra aportación como jefes, como líderes, como supervisores, como encargados, ¿sí? O sea, al final tenemos que tratar con personas y tenemos que reconocer cada uno de los hechos. Y por supuesto, generar grupos de trabajo. Los grupos de trabajo nos ayudan a transmitir la información de manera más rápida, más clara, a generar esta lluvia de ideas y por supuesto permitir que existan estos grupos de trabajo, ¿sí? Definitivamente a nivel directivo se tiene que procurar estos elementos de comunicación efectiva, de acciones y de resultados. Entonces, si la violencia laboral surge desde esta fuente, pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de ello y mejorar. Fíjense que la implementación de la NOM 035, nos va a hablar de las quejas por violencia laboral y nos va a exigir una resolución como tal. Y también nos va a pedir que enviemos a estas personas a canalizarlos, a tratamiento médico o psicológico. También incluso hay todo un concepto de acontecimiento traumático severo. La semana pasada vimos este concepto en el webinar. Pueden consultarlo en nuestra página. Ahorita les voy a mostrar la página para que puedan consultar todos los webinars que tenemos. Y bueno, por supuesto, también incluirse en nuestra comunidad de normativa para estarles compartiendo información. Me gustaría saber, ¿alguien más que haya vivido violencia laboral? Mariel nos compartió su experiencia. ¿Alguien más que tenga esta duda de que será violencia laboral, no será violencia laboral? Y sobre todo saber qué hicieron al respecto cuando sucedió esta violencia laboral, ¿no? Muchas personas actuamos de manera diferente y bueno, pues generamos este clima organizacional. Todos somos parte de este clima organizacional, entonces las acciones que podemos hacer pueden ser diferentes. Bueno, entonces vamos a navegar por ISO-Admin para que conozcan la aplicación y puedan identificarla. Fíjense que aquí dentro de evaluaciones vamos a tener lo que es
prácticamente un formulario completo de la NOM 035. Y dentro de este formulario vamos a tener lo que son las quejas por violencia laboral, ¿sí? El formulario nos va a permitir identificar todos estos eventos y sobre todo darnos la pauta de cómo conocer a detalle esta situación, ¿no? Es decir, si es un hostigamiento, si es un acoso psicológico, si es un acoso, malos tratos, la frecuencia en la que ha ocurrido, si ha sido una sola vez o ha sido varias veces, ¿no? La actitud de la persona que hostigó, cuál fue, para entender a detalle la situación, la reacción y bueno, si hubo personas que presenciaron el evento precisamente por motivo de la queja. Yo les comentaba hace rato ser fiel a los hechos, ¿no? Entonces también entender si hubo personas para que puedan confirmar la situación o puedan profundizar en el evento de la queja. ¿Qué cambios en la situación laboral se dieron a partir de esos hechos? Y bueno, que si hubo afectaciones en el trabajo, si causó alguna situación particular y si hubo algún daño psicológico y bueno, si fue comunicado directamente. Adicional a eso, pues también la plataforma nos va a ayudar en dar una respuesta a esta queja. Y ese es el gran inconveniente que tenemos en las organizaciones. Una vez que sucede la queja por violencia laboral, no podemos dejarla guardada en un cajón o no podemos dejarla cerrada, ¿no? O pensar que no sucede nada, ¿no? O decir, bueno, fue una vez y no va a volver a suceder. Entonces hay que tomar acción y prácticamente la plataforma nos ayuda a tomar esa acción a través de diferentes elementos. Primero, bueno, ¿qué es la primera acción que hacen ustedes? De ahí los mecanismos de respuesta que vamos a poner, como si hay una capacitación y concientización, si hay alguna sanción en específico, si hay que revisar condiciones de trabajo del personal, si definitivamente llega a unos elementos muy graves, pues la disposición de las autoridades que correspondan, la advertencia por escrito, cambio de puesto, rotación del área, la baja del temporal y bueno, la baja definitiva del personal, así como estudios médicos o evaluaciones psicológicas. Todas estas acciones son parte de lo que debemos de realizar cuando sucede esta violencia laboral. La plataforma lo que nos va a ayudar es a controlarla, por supuesto, a tener un canal de comunicación de las quejas por violencia laboral y sobre todo a tomar una acción al respecto. No podemos dejar de tomar una acción al respecto y eso es lo más importante. Y bueno, igual la NOM 035 está relacionada con otras normas. Es muy importante que no solamente revisen la NOM 030 en lo que es el clima organizacional, pueden revisar la 035, perdón, pueden revisar la 030, que también tiene que ver con el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y que también está relacionado con la NOM 035. Entonces nos ayuda a poder implementar estas acciones de mejora en la organización. Y la plataforma trae este módulo completo del catálogo de normas con toda la información de las normas en PDF de Secretaría del Trabajo, las pueden descargar, pueden conocer todos los requisitos divididos por requerimientos, pueden aplicar las implementaciones dentro de su centro de trabajo e incluso en el centro de trabajo por sucursal, por periodo, pueden asignar al responsable. Y posterior a que implementan el responsable, pues también van viendo el porcentaje de implementación. Este porcentaje de implementación es el que ayuda definitivamente a revisar que se atiendan los temas tanto de violencia laboral como todos los requisitos que nos marcan la norma. Violencia laboral es un tema de muchos temas que nos trae la NOM 035 para mejorar lo que es el clima organizacional. Entonces, si ustedes quieren mejorar el clima organizacional, tienen que comenzar con la 035, la 030, que también es diagnóstico de seguridad. Y bueno, aquí pueden ustedes visitar en nuestra página de solucionesdbc.com lo que es los talleres que tendremos en este año 2020, el de precisamente la NOM 035, con lo que es la capacitación, material, asesoría y seguimiento. En esta página pueden ustedes descargar
lo que son los 74 requisitos. En la parte de abajo ahí está la norma registrada y bueno, pueden descargarla. Y en este taller se ofrece todo lo que es la capacitación, la auditoría de cumplimiento, la asesoría, los formatos. Y bueno, cuando digo formatos, pues realmente es toda la implementación de los diferentes temas para asegurarnos que se dé cumplimiento, ¿no? Entonces, la 035 vamos a tener desde los gafetes, los formatos, los folletos, los protocolos, procedimientos, toda la información, los señalamientos también, toda la información que nos ayuda a garantizar un canal de comunicación dentro de la empresa en relación con los conceptos que nos da la norma. Violencia laboral, acontecimiento traumático severo, factores de riesgo psicosociales. Entonces, bueno, si hoy tienen este clima organizacional, si hoy ustedes saben que sufren de esta violencia laboral, el primer paso, como lo marca la norma, es identificar. Y el taller es la forma en la que ustedes comienzan poco a poco a identificar estos elementos y sobre todo a establecer procedimientos y canales de comunicación. Les dejo aquí, si no tienen algún comentario, alguien más que quiera comentar algo. Gracias, Mariel, por tu aportación. Muchas gracias. Gracias, Iván. Les comparto entonces aquí la información para que puedan conocer los webinars que hemos tenido de los meses pasados. Aquí podemos ver directamente en lo que es la página, podrán encontrar el apartado de cursos y directamente aquí en los cursos, bueno, los próximos eventos que tendremos en el mes de marzo, también los eventos que tuvimos, que ya están grabados, aquí están el webinar, con la participación de David Montes, de la contadora Guadalupe Sánchez, de Marcos López, nos compartió información acerca de riesgos. Podrán ver diferentes temas que pueden ayudar a su organización. Y por supuesto, hasta el final, los webinars de Concanaco. Los webinars de Concanaco, que Concanaco a nivel nacional nos dio estos espacios para compartir información de interés y bueno, también pueden ustedes aquí revisarlo. Ojalá y puedan tener el espacio para ir mejorando con estos temas lo que es la organización y bueno, pues al pendiente de cualquier comentario. Les dejamos nuestros... Aquí les comparto la presentación del taller de implementación, igual para que puedan participar. La siguiente sesión, violencia laboral, que precisamente la vamos a revisar este viernes para que puedan conocer la información a detalle. Y con este icono pueden ustedes registrarse en nuestra comunidad de normativas en WhatsApp. Solamente tienen que leer el código QR y bueno, pues ingresan a nuestra comunidad y estaremos posteando todos los webinars que tendremos en este mes y los pasados. No olviden darle clic, darle seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, para que podamos estar en comunicación directa. Y bueno, si no tienen ningún comentario, me despido de ustedes con la frase que nos encanta, que dice que es de ISO Admin. Limpia tu mente del no puedo porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Y así es, si ustedes ya detectaron lo que es violencia laboral dentro de su organización, pues los primeros que deben de estar convencidos en que van a cambiar la organización son ustedes. Y si ustedes no quitan de su mente el no puedo o el no se puede, no va a haber forma en que la organización avance hacia el futuro, por supuesto, ni que avance en su clima organizacional o que mejore. Entonces, somos nosotros los que debemos de dar el primer paso con este sí puedo, con este sí podemos cambiar, con este sí podemos mejorar, sí se puede reestructurar, sí podemos disminuir la violencia laboral dentro de nuestra organización y sí estamos comprometidos en hacerlo. Cuando ustedes cambian ese chip, quitan el no puedo de la mente, créanme que el camino es mucho más fácil y rápido. Y bueno, así es la mente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y bueno, por acompañarnos en esta sesión. Un saludo para todos ustedes. El día de mañana también los esperamos con el siguiente webinar. Que estén muy bien. Un saludo.